¿Ya la encontraron? Muy bien. Bueno, tercera de Juan. Vamos, déjeme antes de empezar, invitar a los niños que vayan a sus clases con sus maestras. Muy bien, ¿ya tienen tercera de Juan? ¿Sí? ¿Cuántos capítulos tiene tercera de Juan? ¿Cuántos versículos? Muy bien, 15. Vamos a leerlos. Amén. ¿Me van a seguir en la lectura? Es con lectura, hermanos. ¿Amén? ¿Trajeron Biblia? ¿Sí? Cerciórese que no sea el libro del Mormón, hermano. Ok, vamos bien. Muy bien. El anciano Agayo, el amado, tremendo, a quien amo en la verdad. Wow, qué expresión, ¿no? Imagínate que tú recibieras una carta que dice del anciano, ¿cómo es tu nombre? Eurípides, a Eurípides, el amado, Eurípides Ernesto, a quien amo en la verdad. Amado, el autor, escribiendo al destinatario. Yo deseo, es un anhelo intenso de quien escribe. ¿Quién escribe? Juan. Él tiene un deseo. Deseo aquí es algo intenso, desde la entraña. Que tú, o sea, habla en primera persona, se dirige a él. Seas, a una acción específica, prosperado en todas las cosas. No dicen algunas, en todas las cosas. Y que tengas salud. O sea, para el autor es importante que su destinatario esté bien de salud, físicamente. Pero también tiene un anhelo, así como prospera su alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu, subraye verdad, siempre, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la, subraye, la verdad. Amado, ¿cómo le dice? Amado. ¿Quién es el amado? Gallo. ¿Quién escribe? El autor. ¿Quién es el autor? El anciano. ¿Quién es el anciano? Juan. ¿Vamos bien? Pues es que así como hay que estudiar, ¿no? Bueno. Y dice, amado, o sea, Gallo, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los, pero aunque son desconocidos, son sus hermanos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. De Él en mayúscula es Cristo. Sin aceptar nada de los gentiles. O sea, ellos no se contaminaron con nada del mundo. Todo lo que ellos recibían venía de parte de ¿quién? De sus hermanos. En este caso de Gallo. Muy bien. Nosotros pues debemos acoger a tales personas. ¿A cuáles personas? A aquellos hermanos, ¿no? Y especialmente a los desconocidos que han dado testimonio, y esto por causa del nombre de Jesucristo. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Esto es para que la verdad siguiese prevaleciendo. Ese cooperar tiene que ver no solamente con acciones de servicio, sino también con dar. Yo he escrito a la iglesia, dice el autor, o sea Juan, pero aquí hay un término de contraste con respecto a Gallo, que es un gran amado, un hombre que sirve, un hombre que trata bien especialmente a sus hermanos y en particular a los desconocidos, pero hay alguien que es todo lo contrario. ¿Cómo se llama ese todo lo contrario? Diótrefes, al cual le gusta, ¿a cuál le gusta qué? Tener el primer lugar entre ellos. ¿Sabe? Son de esas personas, Diótrefes, que les gusta ser el centro de atracción, ¿sí? Cuyas miradas tienen que estar puestas siempre en esa persona. Y si no las miran, hágame el favor. Sigamos. Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos y no nos recibe, o sea, no recibía a sus hermanos. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, que estaba haciendo este. ¿Cómo lo determina? ¿Qué hace? Parloteando, o sea, hablando cosas que no tienen ningún provecho.
Ese parlotear tiene la connotación, cuando habla en contra de los hermanos, de desalentar, de causar desánimo. Así hay algunos, como este Diótrefes, parloteando con palabras que malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos, a quienes quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, le escribe el autor a Gallo, a quien llama amado: no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es pero el que hace lo malo no ha visto ¿a quién? A Dios. Todos dan testimonio, y vemos otro personaje. ¿Cómo se llama? Demetrio. Y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio es otro de los hermanos que parece ser daba muy buen testimonio y permanecía en la verdad. Y cierra Juan: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. ¿Qué anhelaba Juan? Esperaba verlos, ¿cuándo? Muy pronto. ¿Para qué? Para hablar cara a cara, o sea, para tenerlos a ellos. Y se despide Juan: la paz, o sea, el shalom de Dios sea contigo. Los amigos te saludan. Parece ser que Juan estaba con muchos más. Y saluda tú a los amigos, o sea, de quienes Gallo estaba rodeado, y a cada uno en particular. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y esperamos, bendito Rey Santo, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, asistiéndonos en un tiempo como este. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. La enseñanza de hoy la he titulado, ¿cómo? Aviso clasificado. Se busca. Vamos a ver qué se busca. ¿Sí? Vamos a través de la enseñanza a lograr identificar qué es lo que se está buscando hoy. Amén. Y realmente cuando se pone un aviso clasificado es porque hay una necesidad, ¿sí o no? Sí, una necesidad. Por ejemplo, en el empleo. Sale una oferta de empleo, dice se busca, y dan el perfil. Y la persona, si considera que está preparada y capacitada, presenta su formita de vida, ¿no? Formita de hoja de vida. Forma Minerva o, bueno, diferente. Y ahí, a través de la hoja, entonces empieza un proceso de selección. En la hoja, por lo regular, cuando alguien quiere calificar, su merced colocan lo siguiente: fortalezas, y entonces coloca el que presenta la hoja de vida. Fortalezas: gran capacidad para desarrollar cualquier actividad que se me asigne. Wow. Amplia tolerancia a la presión. Uy. Y entonces le pregunta: y si tuviera usted que destacar algo de usted, además de todo esto que me está diciendo, una paciencia ilimitada, trabajo en equipo como ninguno, disponibilidad 24/7 y para las que sea, colocan más abajito. ¿No? Buena actitud cuando el trabajo es bajo presión. Y cuando llegan a la entrevista dicen: es que no sé concebir el trabajo de otra manera sino es con presión. Hermano, a mí me impacta esto, porque eso en el ámbito secular, bueno, se coloca, ¿no? Vamos a ver qué es lo que está buscando la iglesia. Porque la verdad, cuando la iglesia está en búsqueda de esos obreros o servidores cristianos, todo encuentra menos que sean tolerantes a la presión, todo encuentra menos que estén disponibles 24/7, todo encuentra menos que que su paciencia sea ilimitada. O sea, cuando se trata de la obra y de clasificar como siervo, parece que esto, que es de gran virtud para el mundo, no cuenta para la iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces ahí ya no hay presión, ahí ya no hay, como lo colocarían en la hoja de vida acá, humildad para aceptar la corrección. Y todo, wow, este es el que necesito. No, aquí ya como cristiano no. ¿Qué se necesita entonces? ¿Qué estará buscando la iglesia? Déjeme por favor en esta premisa introductoria
mencionarles cuál es entonces el propósito por el cual escribe Juan, que es el anciano, a su amado hermano Gallo, quien vino siendo muy seguramente su discípulo. El propósito de la carta es de alguna manera elogiar sí a Gallo. Y elogiarlo por dos razones en particular. La primera, por su hospitalidad. ¿Por su qué? Hospitalidad. O sea, por su fraternidad, por su afecto, por su cordialidad, por su amabilidad, por su amor hacia sus hermanos. Lo segundo que quiere elogiar también Juan, aparte de su hospitalidad, de lo que les acabo de mencionar, es que Gallo caminaba en la verdad. Se mantenía en la verdad. Gallo parece ser era y figuraba como un cristiano, permítanme así el término eminente en el sentido de que Gallo era un hombre de buena conducta, de buen testimonio. Y era conocido en las iglesias, precisamente por eso, por su buen testimonio, por su buena conducta. Escrita alrededor del año 90 después de Cristo, un momento muy difícil para la iglesia, un momento en el que los líderes de la iglesia viajaban de pueblo en pueblo, estableciendo nuevas congregaciones, predicando, enseñando a Cristo. ¿Y de qué dependían esos predicadores? De la ayuda de los hermanos. ¿De qué dependían esos predicadores? De la hospitalidad de sus hermanos. ¿De qué dependían esos predicadores en aquel tiempo? De enseñanza bíblica correcta, de una enseñanza transparente. ¿De qué dependían? Del aporte de sus hermanos, del cuidado de sus hermanos. Y Gallo era uno de los que no solamente daba acogida a dichas personas en su casa, sino que era supremamente generoso. Caminaba Gallo en la verdad. Por eso se lo reconoce Juan en el versículo 5. Dice Juan, amado. ¿Cómo le dice? Amado. Fielmente. ¿Cómo le dice? Fielmente. ¿Qué fielmente hace Gallo? Te conduces. O sea, su conducta diaria era conforme a la verdad. Dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. ¿A quién? A los hermanos. O sea, de algo que hay que rescatar de Gallo, aparte de lo que les acabo de mencionar, era su servicio. ¿Su qué? Servicio. Y especialmente, como dice aquí, a los desconocidos. Pero no eran conocidos para él, pero de alguna manera tampoco tan extraños, porque esos hermanos que hacían esos predicadores, predicar a Cristo. Entonces, como predicaban a Cristo, Gallo era muy especial en su atención para con ellos. Gallo se interesaba en los ministros, en los maestros que mantenían itinerantes y les cuidaba. Pero también Juan muestra otro tipo de personas como Diótrefes, orgulloso, que se niega a prestar servicio, orgulloso, que se niega a prestar servicio a sus líderes espirituales, a aquellos que estaban en autoridad. Mire, hermano, si vamos a vivir en la verdad del evangelio, debemos buscar formas siempre de apoyar a aquellos que predican del evangelio, hermano. No podemos ser ruedas sueltas, hermano. Mire, muchas veces ven ustedes al pastor rodeado de muchas personas, pero déjenme decirle, casi siempre los pastores son las personas más solas. Inclusive algunos que ya hoy fungen como maestros y como pastores, como en el semillero en Medellín o como maestro él y como los pastores Albeiro y Sandra en Yopal, manifiestan por momentos, y yo también debiera de manifestarle la soledad. Hoy, ¿qué busca la iglesia, hermano? Que como cristianos trabajemos unidos para sostener y hacer que la obra de Dios crezca. No solamente acá, hermanos, sino por ejemplo el semillero en Medellín, el semillero en Yopal. ¿Cuántos han alentado a sus hermanos desde acá? ¿Cuántos han alentado a sus hermanos en Yopal? ¿Cuántos han tenido un mensaje de ánimo para sus hermanos en Medellín?
La iglesia que se está desarrollando y estableciendo allí, ¿cuántos? Pasamos por alto, hermanos. Y quiero decirles algo, se necesita hoy verdaderamente que trabajemos unidamente. Y esto por una razón, porque la maldad cada vez es mayor. Necesitamos trabajar como una iglesia unida, hermanos. No teniendo como la apariencia de simplemente cristianos. Mire, todos los maestros cristianos, fieles misioneros, fieles predicadores, necesitan de apoyo. Y donde quiera que se les pueda brindar apoyo, eso siempre será bienvenido, hermano. Esto conviene mucho a la iglesia, pero le conviene también mucho a cada uno. Porque si la iglesia está fortalecida, tu vida se fortalece, tu matrimonio se fortalece, tu familia se fortalece. Amén. ¿Vamos bien? Vamos viendo qué es lo que necesita la iglesia. ¿Cuál es el aviso clasificado hoy? ¿Qué es lo que necesita el reino de Dios? Permítame en esta premisa introductoria acudir a una analogía, pero que realmente fue una anécdota. Y se cuenta que en cierta ocasión se le encomendó a un arquitecto construir un gran palacio que indudablemente llevó a cabo y terminó su tarea. Se le dijo construir un palacio. Él desde su profesión indudablemente lleva a cabo su misión con cierta rigurosidad. Sin embargo, cuando el dueño ya había terminado el palacio y lo ve de frente, no se sintió como tan a gusto porque el palacio no daba una apariencia de poderío, el palacio no daba una apariencia como de que ahí habitara un rey, sino más bien era como una fachada supremamente delicada. Y él le dice, el dueño le dice, mira, yo quiero que me reformes esto, yo quiero que esto que tú acabas de hacer tenga la apariencia de algo fuerte, de que hay algo de poder adentro, de que hay alguien con poder adentro. Yo le voy a sugerir, apreciado arquitecto, que me construya más bien en el frente para como muestra de poderío unas columnas bien robustas que den esa apariencia de power, de poder. El arquitecto le dijo, bueno, hacer eso tendríamos que demoler y volver a empezar. Y esto no nos da el tiempo y tampoco parece ser los recursos. Entonces el dueño le dice, ¿sabe qué? Ese no es mi problema, resuélvalo. Bueno, pues se le ocurre al arquitecto, de alguna manera, esta idea. Y se la manifiesta al dueño. Dijo, no vamos a destruir, no vamos a demoler, vamos a impostar. Vamos a impostar, vamos a dar la apariencia de que si es un palacio que muestra poder. ¿Y sabe cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer unas columnas, ¿no?, que sean de una simple apariencia. Unas columnas que no van a sustentar nada ni van a servir para nada. Simplemente a lo lejos van a dar la apariencia de que es una fortaleza, pero realmente no van a servir para nada. El dueño dijo, pues sí, me gusta la idea. Sí, sabe que sí, hágalo. Y sí, efectivamente construyó unas columnas que a lo lejos se vean supremamente robustas y pareciese que sostenían, ¿no?, toda la estructura de este palacio. Pero realmente eran columnas que no estaban cumpliendo ¿con qué? Con su función. Estaban más elaboradas para satisfacer la vista en lo que respecta al edificio, pero realmente eran columnas inútiles porque no desempeñaban función alguna. Sin embargo, daban la apariencia para que la edificación se mostrara como portentosa. Y lo que le preocupaba entonces al dueño no era el uso de las columnas ni al arquitecto, sino una apariencia de adorno. Y lo que les voy a decir a continuación produce cierta tristeza, pero creo que en la iglesia actual se han construido algunas columnas solo como decoración
y especialmente en algunos que se consideran miembros de la congregación. En esfuerzo por presentar una agradable iglesia, se han impuesto estilos más que atractivos de enseñanza, se han impuesto más estilos de cristianismo sin cruz, más estilos de cristianismo sin sufrimiento, sin pagar el precio, más un cristianismo que agrade, que satisfaga, que entretenga. Y el fundamento, el verdadero fundamento, ha sido reemplazado por una vana apariencia de avivamiento. Y se convierte la iglesia en una aparente fortín espiritual para convertirse en un recinto tipo museo, donde lo que se admira son simplemente algunas obras, pero que no sirven para nada. Y eso puede ocurrir también al interior de la familia y del matrimonio. Matrimonios con fachada de ser fuertes, pero son simplemente fachada. Claro, eso sí, no falta la foto del Facebook, pero son simplemente fachada. Como cristianos, que parece ser que son simplemente fachada. Cuando la iglesia, en verdad, amados santos, está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Usted está llamado para ser columna, hermano. O sea, una columna donde se descarga toda una estructura. En este caso puede ser su familia. Usted puede ser esa columna. Y hay familiares incrédulos, pero si usted se mantiene firme como una columna de verdad, esa familia incrédula seguramente más adelante repose sobre usted. ¿Cómo? Pidiendo consejo, oración, qué sé yo, hermanos. Pero si usted, escuche, se presenta simplemente como una fachada, al que menos querrán acudir será a usted. Y después está diciendo de por qué no se convierte. ¿Me estoy haciendo entender, amados? No podemos tener fachada de esposos. Usted tiene que ser una columna. ¿Una qué? Columna. No se preocupen, si esto se rompe, se cae, esto no es sagrado, esto aquí no está ungido, no, nada, hermano. Nada, esto no tiene el poder. No. Carreta, timadores, mercachifles, vulgares, mercenarios, piratas y corsarios de la fe. Pero usted tiene que en su matrimonio ser columna, donde descanse y repose su mamá. ¿Quién? Su esposa. Usted no puede ser simplemente una fachada de esposo. Que cuando su esposa tiene la carga, usted se quiebra. Que cuando su esposa tiene una carga emocional, por alguna u otra razón, usted no puede sustentarla. Usted tiene que ser columna para sus hijos, si dice ser papá. Y columna para sus hijos es desde no solamente el conocimiento de la verdad, sino desde la práctica de la verdad. Usted no puede decirle a su hijo o expresar en público cuánto ama a su hijo. Bueno, ¿quién no ama a un hijo, no? Todos amamos a nuestros hijos, ¿sí o no? Todos. Pero usted no puede solamente expresar cuánto ama a su hijo. Algunos papás hasta dicen, no, hasta matan y comen del muerto por sus hijos. Sí, pero la pregunta es, ¿usted es columna para su hijo? ¿Usted anda en la verdad? ¿Usted camina en la verdad? Porque déjeme decirle algo. Los hijos, cuando crecen y son y no han crecido en cuna cristiana, o aún incluso algunos nacidos en cuna cristiana después toman otras decisiones. Pero la única forma de que ese hijo reconozca que es Cristo su Salvador es cuando ve un papá columna que es ejemplo.
De resto es fachada. Entonces, no sé si han escuchado por ahí algunos que por ahí dicen con su religión para otra parte, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque han visto el cristianismo como una mera religión y no como una verdadera práctica. Y ven al cristianismo, tienen el cristianismo como una fachada. ¿Vamos bien? Sonrían que Cristo les ama. Entonces, amados santos, hoy muchos parecen meras fachadas, aportan poco peso espiritual y saben debido a qué, al desconocimiento de la verdad, al desconocimiento de la voluntad de Dios descrita en la palabra. ¿Sabe por qué muchos hay fachada? Porque no quieren estudiar la palabra, poco la quieren estudiar. ¿Qué diría yo? Poco, muy poquito la quieren estudiar. Y por eso es que no se alcanzan las metas verdaderamente, los objetivos verdaderos para lo cual Dios nos diseñó. ¿Para qué nos diseñó Dios y nos llamó como cristianos? Para ser columnas y baluartes ¿de qué? De la verdad. Gallo era un ejemplo de ello. Gallo era un ejemplo de ello. Gallo era un hombre que era fiel dentro de la obra y se les pone como ejemplo de fidelidad a Gallo y a Diótrefes, siervos que eran desprendidos de su yo. Lo importante para ellos eran otros, y esa importancia que ellos sentían por otros fue lo que evidenció un auténtico, lo que evidenció en ellos, lo que dejó ver en ellos un auténtico cristianismo. Se lo explico de esta manera. ¿Qué tanta es la ocupación por tu esposa, varón? Creo que le estoy pisando los callos a más de uno, dijo un predicador. Pero qué tanta es la importancia, verdaderamente, el cuidado de la delicadeza de ti por tu esposa. Podríamos o se podría hablar de ti o de mí como Gallo, un hermano fiel que se conduce en la verdad. Conducirse en la verdad no es estar en una iglesia, hermano, con cara de celestino. Conducirnos en la verdad, hermano, no es hacer una que otra cosa en la iglesia, hermano, porque al fin y al cabo aquí en la iglesia todos somos santos, ¿sí o no? Aquí todos en la iglesia todos son ángeles, no caídos, pero son ángeles. Todos aquí en la iglesia tenemos los mejores modales, las mejores palabras, ¿o no? ¿Sí? Las mejores palabras. Si el hermano por ahí fue y lo tropezó y le hizo regar el café caliente, usted le dice al hermano, Dios lo bendiga. Aleluya. ¿Cuánto había anhelado este momento? Aquí en la iglesia somos así, ¿sí o no? Y todos en la iglesia somos así. O si la hermana por ahí se acerca y le dice, mire hermano, qué pena, no ocupe esa silla, le toca esta. Gloria a Dios, hermana, un ángel enviado. Aquí en la iglesia todos somos así. En la iglesia todos son grandes esposos, todos grandes esposas. La iglesia tiene una particularidad, hermanos, y en varias oportunidades lo he enseñado. Ese umbral parece que actúa como un escáner transformador. El matrimonio puede venir aquí a 2 cuadras, mejor dicho, agarrados hasta donde no más, hermanos. Y vienen haciendo mala cara. Y vienen agarrados, pero yo le dije que más temprano, sí, pero es que usted no se duchó rápido, sí, pero ya lista el chino, pero ¿por qué yo siempre? No, pues hágalo usted, no, pues usted también. Y vienen así, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó que nos subimos al bus? ¿Y qué pasó? No, pues el Transmilenio no recargó la tarjeta, pero yo le dije a usted, es que la culpa fue suya. No, pero es que usted es menso, más menso es usted, su mamá, la suya también. Y vienen en eso, mire, no falta el hermano que diga amén. Si por ahí dijo alguien amén. Y vienen en ese, hermano, ¿no? Pero cuando pasan el umbral, ¿no?, de la iglesia, ocurre algo tipo Transformers, hermano. ¿Han visto Transformers, los muñecos esos? Sí, Transformers. Entonces, quedaron listos. Y ya ahí cambia el lenguaje, ¿no?
Y le dice el uno hermano, ¿qué hubo, hermano? Qué bueno verlo. Venían agarrados los otros y le dice el que venía agarrado, le dice, vengo con mi esposita, ¿cierto, amor? ¿No? Así somos, hermano. Seamos sinceros, hermano. Así somos, hermano. Pero Gallo, Juan está haciendo una alusión a un hombre que se mantenía en la verdad. A un hombre que era ejemplo, que era testimonio, que no se presentaba como una columna. Permítame otra vez una vez el término, y columna lo dije porque lo menciona también el apóstol Pablo, ¿no? En su primera carta a los tesalonicenses, dice, diseñados como columnas y baluartes de la verdad. Pero Gallo no se presentaba como una columna falsa, como una columna decorativa en el pueblo de Dios, ¿no? Con un falso sentido de crecimiento espiritual, porque cuando se es columna falsa o decorativa se cae más bien en un enanismo espiritual. Y esto se nota cuando el creyente, el que dice ser creyente, tiene conductas de inmaduro. El inmaduro da esas evidencias porque se resiste a la formación, a la instrucción, a la exhortación, a la disciplina, a la excelencia. Y más bien se convierten estos en relucientes baratijas de mediocridad. Uy, ¿quién tiene ese rintón aquí en la iglesia, hermano? ¿Ese chino Diomedes? ¿Cómo es la cosa? Ah, ¿es afuera? Ah, ok, afuera. Algunos estaban mirando aquí unos hermanos. Ah, es afuera. Descansemos en paz, hermanos. Aleluya. Hermanos santos de Dios. Mire, cuando el yo gobierna en cada uno, hermano, el yo por lo general es alérgico a las verdades. El yo por lo general es alérgico al sometimiento a Dios. El yo quiere hacer lo suyo propio. El yo no se quiere desprender ni transformar las viejas y pecaminosas actitudes en actitudes nuevas y bíblicas a la manera de Cristo. Gallo parece ser que sí, es elogiado por Juan. ¿Por qué? Porque Gallo, dice Juan, como lo menciona, es ese amado, porque ese amado, de ese amado daban testimonio. ¿Daban qué? Testimonio. O sea, de él se decía muy bien. Pregunta, ¿qué se dice de ti hoy? A ver, solamente para que reflexione un momentico. ¿Qué diría tu suegra de ti hoy? Tu suegro. ¿Qué dirían tus cuñados, tus vecinos? ¿Qué dirían tus compañeros de trabajo de ti hoy? ¿Podrían decir, como se dijo en su momento de Gallo, que andas en la verdad? ¿Que das testimonio de ser un cristiano? Mire, hermano, yo recuerdo, no sé cómo estará hoy, pero sí he escuchado uno que otro apunte. Pero yo recuerdo que hace 30 años las empresas sí querían contratar cristianos. Los consideraban muy honestos, honrados, intachables, puntuales. Hoy parece ser que no mucho. ¿No es lamentable? Sí. Mire, santos de Dios, en estos, ya ahorita el 29 de junio saben que cumplimos 15 años como iglesia, ¿no? Pero iremos a cumplir con mi esposa 30 años sirviendo al Señor próximamente. Y en esos tiempos, hermano, hemos aprendido con mi esposa que si las actitudes espirituales de los miembros de la iglesia son correctas, son correctas, y esto como resultado del estudio de la palabra, y esto como resultado de la oración, y esto como resultado del congregarse, si las actitudes espirituales de los miembros de la iglesia son correctas, bíblicamente practicadas, entonces la iglesia no será una simple apariencia.
sino que en verdad se convertirá en un gran fortín espiritual y se mantendrá en su fundamento. Esto es en la piedra angular que es Jesucristo. Pregunta, de aquí entre los que estamos, ¿a cuántos se les ha elogiado por su conducta como cristiano? ¿Quién se te ha acercado para decirte, oye hermano, sabe, a mí me gustaría enseñar como usted enseña, orar como usted ora o servir como usted sirve? ¿Quién? Hermano, no podemos ser simplemente fachada. ¿Quién, te pregunto, se quiere parecer a ti en el ámbito cristiano? Y cuando sales en el mundo, ¿quién quiere y anhela lo que tú tienes? A Cristo. Por eso es que muchos no se acercan a la iglesia, al evangelio, por el mal testimonio, hermanos. Un día están muy santos aquí en la iglesia, extienden sus alas como ángeles, hasta nos dejan el plumero. Pero a los 8 días están allá y me chupa el vampiro, o que iba chango, o el soltero feliz. Ah, se la sabe, ¿no? Al que no le revisan el celular. Hermano, o sea, es verdad, hermanos, que nosotros debemos ir por el perdido, pero no adquirir los hábitos y las costumbres de los perdidos, hermano. Por favor, hermano. Usted tiene que mostrarse como una columna. ¿Como una qué? Columna, como estas columnas. Usted inténtela mover. Venga, que sáquela a bailar a esta columna a ver si le sale a bailar, sáquela. No, ¿sabe por qué? Porque está fundamentada. Porque su roca, su piedra angular es Cristo. Y no se involucra, hermanos, con quien no ama a Jesucristo en esas viejas prácticas y esas viejas conductas. Claro, lo insta porque estamos llamados a ir y predicar a Cristo y que se convierta, ¿sí o no? Tenemos que ir, claro, pero no a mezclarnos en sus ¿qué? Prácticas. No, pastor, es que lo estoy convirtiendo. Primero lo convierte él a usted, hermano. No, pastor, es que la única forma que yo le puedo predicar del evangelio a esa personita, ya me puso una cita. Y le dije, ¿dónde le puso la cita? Dijo, en el bar Pikachu a las 9 de la noche los viernes. Y entonces no, me dijo que sí, que escuchaba Juan 3:16, pero que, por favor, hermanos, eso no es ser columna, hermanos. Mejor no diga que es cristiano, como dirían los chinos, a lo bien, a lo bien. ¿Sí me estoy haciendo entender, santos de Dios? O sea, decir cristiano y que escasee el trato para su esposa, un trato a la manera de Cristo, y decir cristiano, congregarse, y que escasee el trato por tu esposa, el mejor de los tratos, eso es fachada, hermanos. O el respeto por tu esposo, eso es fachada, hermanos. ¿A quién conoció primero? ¿A su mamá o a mí? Eso es el dilema de siempre, ¿no? ¿Sí o no? Sí, es el dilema que ponen algunas mamás, ¿no? ¿Qué conoció primero? ¿Es India o a mí? ¿Qué conoció primero? ¿Es India o su mamá? Entonces la respuesta es, a ti te conocí primero, mamá, pero por la que tengo que responder es por mi esposa, porque esa fue la que Dios me dio. ¿Por quién responde? ¿Quién responde por su mamá? ¿Su papá? ¿Sí o no? Ese es el que va a dar cuentas. Pero en lo que a mí compete, yo respondo por la que me dio Dios, mi esposa. ¿La razón es bíblica? Completamente. Y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ellos dos una sola carne.
Se lo traduzco en el lenguaje del altiplano cundiboyacense. El que se quiere adquiere casa y costalito para la plaza. ¿Sí me hice entender? Sí, para traducírselo ya no en un lenguaje un poquito más, de menos ortodoxia bíblica. Pero amados santos de Dios, una iglesia eficaz solo se origina desde la actitud espiritual adecuada de cada uno de ustedes. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia no son estas 4 paredes, ni es este techo. La iglesia somos cada uno de nosotros, hermanos. Y eres miembro de la iglesia. Y eres miembro del cuerpo de Cristo. Y cuando te haces miembro de la iglesia y del cuerpo de Cristo, te conviertes en un canal que debe ser de bendición para otros. ¿De qué? De bendición. Y cuando te conviertes en canal de bendición, no es estar rejuntados con otros siendo parte de sus viejas costumbres. No, cuando te conviertes en canal de bendición para otros, es reflejar a Cristo para que ellos vengan a que les alumbre la luz. ¿Quién es? Cristo, porque ellos están en tinieblas. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es ser canal de bendición. ¿Y esto desde dónde? Desde tu ejemplo, desde tu testimonio. ¿Qué se dice de ti como hijo, como hija? ¿Qué se dice de ti como mamá, como papá? ¿Qué podría escribir entonces un siervo de Dios con respecto a tu conducta? ¿Estás viviendo una vida cristiana como columna y baluarte de la verdad? ¿O acaso lo de vida cristiana es una fachada de rectitud o de creerse muy buena persona? No, hermano, esto no se trata de ser buena persona. Esto no se trata de, como dirían las mamás o los papás, no, yo con este sufrimiento ya me merezco el cielo. No, no es por su sufrimiento, es por su fe en Jesucristo. Porque el único por medio del cual hay salvación es por la persona de ¿quién? De Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y no vas al cielo por el nivel de sufrimiento aquí en la iglesia. No, pues le tengo un noticio. No. Hubo uno que padeció 1.000.000 de veces más. Hubo uno que tuvo los sufrimientos más horrendos y escalofriantes en la historia de la humanidad. ¿Sabe quién fue? Jesucristo. Tus sufrimientos y mis sufrimientos no son comparables con los de Él. Entonces, no podemos tampoco caer en una falsa piedad, hermanos. Todos religiosos, con apariencia. Algunos hasta ahí ayunan y vienen con los ojos así, parecen santos alumbrados con querosene. Así que está ayunando. Y que aquí, hermano, padeciendo. Aquí pero simples fachadas, hermano, porque sus conductas dejan mucho que desear. El deseo ferviente del apóstol Pablo y por el que él trabajaba y oraba con tanta diligencia era que Jesucristo, la verdad encarnada, fuera formada plenamente en la vida de cada cristiano. Y el deseo de Dios es este, hermanos, es obrar en la vida íntima de cada uno de nosotros. Es obrar en la vida íntima de cada uno de nosotros, hermano. Transformados desde adentro hacia afuera, hermano. Usted no puede pretender que simplemente lo suyo sea algún tipo de conductas externas. Mire lo que dice el versículo 3. Pues mucho me regocijé, dice el apóstol Pablo, cuando vinieron los hermanos y dieron. ¿Dieron qué? ¿De qué? No, léalo. ¿Testimonio de qué? Espere, yo quiero que ya me lo lea. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿De qué? De tú. O sea, mire, dice, gracias hermano. Dice, muchos, ¿cuántos? Dieron testimonio de. Increíble, hermanos. Escuche. No pase por alto esto. Muchos dieron testimonio de. O sea, uno solo. Uno solo. Se lo explico de esta manera. Mire cómo uno con una conducta afín a lo que cree afecta a muchos.
¿Me estoy haciendo entender? Nunca crea que nadie lo ve. ¿Me hice entender? Esto siempre lo he enseñado. Nunca crea que nadie lo ve. A alguien en su momento lo va a estar viendo. Y por lo general son muchos. Hoy con lo de las redes sociales, ¿no? ¿Sí o no? Ah, gracias, hermano. Hoy con lo de las redes sociales ya no son muchos, son miles los que nos ven. ¿Sí o no? Mire, una sola vida, ¿cómo puede impactar a muchos? La pregunta es, ¿cuántos muchos dan testimonio de que eres columna? De que eres baluarte de la verdad. ¿Cuántos? Alguien dijo, contaditos en las manos. Duro, ¿no? Ahora, no se trata de ser monedita de oro para caerle bien a nadie. No estoy diciendo eso. Sino cuántos dan testimonio de que en lo que tú dices creer, así tú también actúas. ¿Cuántos? Y eso va a costar y hay que pagar un precio. ¿O no? ¿Sí o no? Y es alto. Menos mal que es el único que ha pagado el precio. Ustedes van en coche. Muy bien. Otros van en motas de algodón. ¿Qué precio? ¿Precio? ¿Qué es eso? Escuche. Por ser columnas y estar firmes y ser baluartes de la verdad, vamos a ser desechados, menospreciados. Esos que son testimonio y que se muestran como columnas firmes, de eso se dice lo siguiente. Escuche. De eso siempre se va a decir lo siguiente. Uy, con ellos es imposible. No, ni se le ocurra decirle a él o a ella. Ni se le ocurra. ¿Saben por qué? Porque saben que tú te mantienes firme. Y ya sabe cada persona a qué atenerse contigo. ¿Por qué? Porque permaneces firme. Y tal vez te critiquen, y tal vez te desplacen, y tal vez te menosprecien, pero te lo aseguro, más temprano que en cualquier otro día, se acercan a ti para decirte, oiga, ¿y qué es lo que usted está haciendo? Venga, que yo veo que usted... Son los que dentro de la familia con el tiempo se convierten como el párroco para ir a orar por el enfermo. Venga, hermano, ¿será que usted puede venir a orar por mi hermano o por mi primo o mi tía? Usted que está más cerquita de Dios. ¿No les han dicho? Sí. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque usted se mostró firme y radical al momento de que lo quisieron involucrar en las viejas costumbres. Le dijeron, camine, invítenlo al bazar que se va. Y ese le va, invítelo, dígale. No, a ese ni le diga. Es más, inclusive cuando invitan así en temas familiares o en su momento, ¿no? A algunos de nuestros familiares le decían, bueno, ustedes son bienvenidos, pero sin Mauro y Diana. ¿Qué era más importante? ¿Agradar a Dios o a los hombres? ¿Que no participamos en algún momento? Sí, claro. Y fuimos a los asados, y fuimos a una cosa, y fuimos a los paseos. Pero siempre con Cristo por delante y predicando la Biblia. A partir de ese momento dijeron, no los vuelvan a invitar. Gallo daba ¿qué? Testimonio. Y dice, versículo 3, pues me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Era evidente en Gallo su compromiso, no solo de dar hospitalidad, sino desde su convicción expresada en su conducta. Esto es su testimonio. Juan lo elogia por su compromiso, por mostrar en lo que él había creído. La hospitalidad, el amor de Gallo por sus hermanos fluía desde la obediencia, desde la verdad, desde reflejar a Cristo en su cotidianidad. No solo conocía la verdad, sino que vivía la verdad. No solo estudiaba la verdad, sino que practicaba la verdad. Hermano, no basta con decir yo conozco, practíquela.
y los elogios parecieran como extraños en la palabra de Dios. Pero mire que los elogios no son extraños en la palabra de Dios. El Señor elogia en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, elogia a diferentes iglesias. Tiene un elogio para a diferentes iglesias, no a todas las elogia. Pero igual, en el Nuevo Testamento, Febe, una mujer, fue muy elogiada por ser una sierva fiel y de gran ayuda en su iglesia, dice Romanos capítulo 16, versículo 1. Estéfanas y su casa, junto con su hermano Fortunato y Acaico, fueron elogiados por su servicio a los santos en Primera de Corintios. Priscila y Aquila, un matrimonio muy apreciado por Pablo, fueron elogiados por sus grandes sacrificios a favor del apóstol Pablo en Romanos capítulo 16 también. Epafrodito fue elogiado por servir a Pablo, incluso arriesgó su propia vida. ¿Cuántos Epafroditos hay acá, hermano? ¿Cuántos matrimonios como Priscila y Aquila? ¿Cuántos Fortunatos? ¿Cuántos Acaicos? Epafras fue doblemente elogiado por su servicio a Cristo, especialmente por su dedicación en cuanto a la oración a favor de los demás. Recibo el reporte de la oración. Se vinculan creo que 20. Antes nuestra oración era de todos los días y un día dijimos no, dejemos la oración porque alguien dijo no, es que para que no se sientan obligados, presionados. No. Hermano, oran 20. ¿Cuántos oran por la nación de Colombia? 2, 3 que se han vinculado a la oración. ¿Cuántos oran por, quien nos preside? ¿Hay que orar por él? Sí, claro, hermanos, hay que orar. ¿Cuántos oran por las fuerzas militares? Levante la mano. Bueno, usted porque es la esposa de un militar, de resto nadie levantó la mano. Pero hermano, ¿cuántos oramos por cada estamento? ¿Cuántos oran por la iglesia? ¿Cuántos oran por sus hermanos? ¿Cuántos oran por sus pastores? ¿Cuántos sirven a los pastores, siervos, ministros? ¿Cuántos son generosos con ellos? Por favor, hermanos. ¿Ya van viendo el aviso clasificado en qué consiste? ¿Sí? ¿Se buscan qué? ¿Qué se busca? O me responden o aquí pasa algo terrible. A ver, ¿qué se están buscando? ¿Quién dijo? Se están buscando gallos. Se buscan gallos, hermano. Esto es, hermanos, que den buen testimonio de su servicio, de su generosidad, de su compañerismo, de su hospitalidad. Que den testimonio de quién, de Cristo. Y permítame, voy a decir algo con respecto a las damas, porque dice se buscan gallos y pues los otros son gallinas. No se buscan gallinas. Déjeme por favor más bien mencionarle una anécdota de uno de mis hijos. Él era chiquitico, gordito, tenía unos cachetes así gigantes y los ojos eran como el azul del mar. Y yo le decía, ¿qué tienen tus ojos tan lindos, tus ojos tan verdes que el mar? ¿Y para qué son esos cachetes? Y él me decía, para comerte mejor. Y una vez nosotros vivíamos en una loma, en un cerro por allá. Eso cuando bajaba la nieblina, hermano, eso no nos alcanzamos a ver unos con otros. Y desde allá caminábamos, bajábamos. Fue un tiempito a solas que Dios nos dejó con mi esposa y mis hijos, a solas, para aprender a depender y a vivir de Él. Y bajábamos, y recuerdo tanto que para poder llevarlo al colegio, en su momento que estaba haciendo su colegio, el nene que les digo, la verdad yo tenía que orar, hermano, para que cuando le dijera al señor de Cotransfontibón, ¿no?, que venía desde el centro, lléveme por la puerta de atrás, no me dijera groserías o improperios y me pudiera llevar por la puerta de atrás porque para el transporte no había. Sin embargo, dimos con una persona muy linda que siempre como que hacía su ruta a la misma hora y ya nos conocía y él no nos decía nada, sino simplemente nos hacía y nos subíamos contentos con mi chino por la puerta de atrás. ¿Y él por qué lo hacía? Porque el señor conductor, los únicos pasajeros que habían de bajada éramos mi hijo y yo. Teníamos los dos en ese bus.
Y a él que le gustaba de mi muchacho, que era chiquitico con sus cachetes, era que se iba hasta donde el conductor y le decía: buenos días, señor, que Dios la bendiga. Y eso le encantaba a ese señor. Entonces un día bajando por esa loma, ¿no?, en la que se formaban como espejos de agua, obviamente, porque de la montaña y el agua y todo ese rollo, habían un gallinero, un corral. Entonces él vio un gallo y el gallo empezó a cantar. Y entonces cantó el gallo y le dije: ay, mira el gallo, ¿qué tal ese gallo? Dijo: sí, bien, lindo el gallo, como canta, ¿no? Le dije: sí, sí, canta lindo. Y entonces, como estaba aprendiendo, hombre, mujer, caballo, la yegua, entonces le dije: bueno, ¿y cuál sería entonces la esposa del gallo? Dijo: la galla. Entonces voy a hablarle a las mujeres como las gallas. Amén. Se buscan gallas, no gallinas. ¿Se buscan qué? Gallas. O sea, ¿qué significan gallas? Del perfil de quién, de gallo. Que den buen testimonio. Que muchos puedan decir de ellas: ella depende de Cristo. Ella vive por Cristo. De ella su vida es Cristo. Que muchos puedan decir de ella: es una bendición, aconseja como ninguna. Mantiene la boca cerrada. No es chismosa, lindrosa, piojosa, murmuradora, criticona. Sino que muchas de ellas, de esa galla, puedan decir: de verdad, esa es una mujer virtuosa. Amén. Ya vamos viendo qué es lo que se busca. Gallos y, muy bien, hermana. Gallos y gallas, hermanos. Y dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Quién está hablando? Juan. Y Juan incluye a Gallo como ¿qué? Su hijo. Y parece ser que su hijo, Gallo, involucró a otros ¿en qué? En la verdad. Hermano, mire, voy a decirle algo. Si usted en verdad tiene desde su corazón ser esa columna, involúcrese. Porque le voy a decir algo: sí, usted es importante para el cuerpo de Cristo, pero como columna, no como fachada. ¿Vamos bien? Sí, usted es muy valioso en el cuerpo de Cristo, pero como gallo. No para que cante 3 veces y me niegue, ¿no? Sino como gallo, hermano. Que de usted, que de usted den buen testimonio. Hermana, usted es muy valiosa para la iglesia, en serio, para el cuerpo de Cristo. Ustedes son valiosísimas, preciosas perlas, pero se necesitan gallas. O sea, de servicio, de amor por sus hermanos, que rodea a quienes les enseñan, de generosidad, de cuidado. Se necesitan gallos y gallas. ¿Por qué está? Pregunta: ¿por qué está? Si es estar por estar, hermano, no tiene sentido. Seríamos como esas columnas. ¿Recuerdan las columnas? Los jóvenes de la alabanza. Pedro elogió a Silvano como un hermano fiel. Sin embargo, no hay un elogio comparado al que Juan en su tercera carta expresa por Gallo. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Por qué dice esto Juan? Porque ciertamente le está señalando lo siguiente con respecto a Gallo. El objetivo de Gallo no era solamente enseñar la verdad o incluso saber que la gente entendía la verdad, sino comprobar que las personas creían, amaban y obedecían la verdad. Por eso Juan habla de mis hijos. Parece ser que Gallo influenció ¿a quién? A otros. ¿Y cómo los influenció? No solamente les enseñó la verdad, no solamente les hizo que comprendieran la verdad, sino que se cercioró desde su cuidado que cumplieran con la verdad. A eso estamos llamados. ¿A quién cuidas tú hoy en la iglesia?
eso estamos llamados, hermanos. Mire, como cristianos no solamente debemos decir creer o amar, sino obedecer, actuar en la verdad. Hoy, con tristeza de verdad, de lo que se enseña, parece ser que queda en las mentes solamente, pero en la conducta son diferentes. Con Gallo no había esa dicotomía. Él creía y su conducta era esa. Él tenía convicción y su práctica era esa. Es por eso que el apóstol Juan, describe y dice de esta manera: fielmente te conduces. ¿Sabe qué está diciendo? A diario se te nota tu testimonio. Fielmente te conduces. Y le da, para ir finalizando, un consejo a Gallo. Vaya al versículo 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien, un consejo, en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Juan le hace la siguiente recomendación: no deje de seguir cuidando a quien enseña la palabra de Dios, a quien enseña la verdad. Cuídelos, no dejes de hacerlo. Y continúa en el 7, porque ellos salieron, ¿quiénes? Los predicadores, por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. El predicador que predica con limpieza las escrituras no acepta nada del mundo, ni desarrolla su servicio, su labor, por motivaciones incorrectas, como por ejemplo el dinero. Y no estamos aquí, o no estoy aquí por plata, hermano, por dinero, porque yo sé de dónde viene mi sustento. Mi cuidado viene de Dios. Pero es indudable que sí se precisan de gallos y de gallas. Déjenme darles, para finalizar, 3 razones por las que ustedes y yo debemos apoyar a siervos fieles que enseñen la verdad. En mi caso, apoyar y bendecir y ser generoso con el pastor Armando Alducin, quien es nuestro pastor. ¿Por qué debo hacerlo? Primero, porque Él lo dejó todo por el nombre de Jesucristo. Segundo, porque como predicador Él de la verdad, tengo clarísimo que no recibe nada de gentiles. O sea, no mengua el evangelio, no diluye la palabra de Dios. Y tercero y por último, porque para mí, el que me ha enseñado y lo considero predicador de la verdad y mi pastor, ha sido de gran beneficio. Y si lo ha sido para mí, lo ha sido para mi casa. Si lo ha sido para mi casa, lo ha sido para mi matrimonio. Y si lo ha sido para mi matrimonio, lo ha sido para la iglesia. Y cada vez, amado santo, que te conviertes en fuente de bendición para otros, no te quepa la menor duda, serás muy bendecido. De parte del Dios mismo serás muy bendecido. Cada creyente que bendice a aquel que predica la verdad, no solamente él es bendecido, sino además toda la iglesia. Yo aprendí que en la economía del cielo, toda buena obra del creyente no queda sin recompensa, hermanos. Y donde la verdad prevalece y se respalda a quien la predica, el Señor es glorificado en la iglesia. Por eso es que se necesitan gallos y gallas. Por lo demás, hermanos, que Dios nos guarde de ser diótrefes. No imitar lo malo, sino lo bueno. Porque el que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no es de Dios. Aviso clasificado: se buscan gallos
y gallas, de los cuales se dé buen testimonio por muchos. Póngase sobre sus dos pies y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que sea la presencia de tu Espíritu asistiéndonos, Señor. Anhelamos ser columnas, pero no fachadas simplemente, Señor. Anhelamos ser baluartes, columnas y baluartes de la verdad, Señor. Esto es de Cristo. Que muchos puedan dar testimonio de cada uno de nosotros. Estos verdaderamente estuvieron con Jesús. Ayúdanos, Señor, a que nuestra convicción, Señor, sea coherente con nuestra acción. Que en lo que decimos creer, eso hagamos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, para que de nosotros se dé buen testimonio de gallos, Señor. Para que de nosotros se dé buen testimonio de hombres y mujeres que no solamente entienden, comprenden o hacen entender y comprender la verdad, sino que la practican y además se cercioran de que otros lo hagan, Señor. Y esto por medio del cuidado. En el nombre de Jesús, Señor. Que al igual que gallos, Señor, podamos ser nosotros de aquellos que rodeamos a nuestros pastores o líderes, quien se han ocupado de nosotros, y esto por causa del nombre de Jesucristo. Que les bendigamos, Señor, que oremos por ellos, que aún seamos generosos en el trato y otros menesteres, Dios. Señor, gracias por este tiempo. Y Padre, que al llamado de este aviso clasificado sean muchos los que quieren, bendito Rey Santo, Señor, clasificar a tan noble cargo, el de ser gallos, hombres y mujeres de buen testimonio, de los cuales se pueda decir que no solamente son afectuosos, cariñosos, respetuosos y amorosos, sino que en verdad se mantienen como columnas firmes, inamovibles, frente a los ofrecimientos del mundo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. La iglesia precisa de gallos, Señor, para su crecimiento, para su edificación. Y cada uno hoy, Señor, de los que están aquí son muy valiosos para la obra, Señor. Solamente que pone el convencimiento en cada corazón, Señor. Convicción para ser de aquellos que reflejan a Cristo. Convicción para ser como aquellos de los cuales se dice, como gallo, de buen testimonio. Alejados de la mentira, de toda apariencia, de toda hipocresía, de toda fachada, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tu amor y tu misericordia, porque has sido fiel, Señor. Gracias. Y ahí donde usted está, cada uno, no se deje distraer. Señor, hoy venimos a exaltar, Señor,